hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero la versión traducción en lengua actual, mire cómo dice: ven y sé nuestro único rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. La nueva traducción viviente dice así: que tu reino venga pronto. No solamente venga tu reino, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Estas versiones son muy hermosas porque lo hacen a uno entender cierta revelación que cuando solamente lee una traducción. La palabra es la misma, pero cada traducción tiene cierto lenguaje que lleva a entender la profundidad de este verso. Así que yo quiero que repita conmigo estas palabras. Yo he venido, todos, yo he venido, todos, yo he venido a oír palabra de Dios. Diga palabra de vida. Abriré mi corazón a esta palabra. Seré bendecido al obedecerla y caminaré en ella para hacer su voluntad. Ahora puede sentarse. El tema de hoy que quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, desarrollar se llama el reino de Dios. Quizás hemos oído muchas veces hablar del reino, y es importantísimo hablar del reino, mayormente cuando se trata del reino de Dios. El verso que hemos leído aparece en la oración que Jesús enseña a sus discípulos a orar. Los discípulos vienen a Jesús y le dicen: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor comenzó a decirle: cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y sigue hasta que llega: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto del reino es muy importante entenderlo, porque un reino es una autoridad, es un dominio. Un reino es un gobierno. Para entender mejor lo que es un reino, veamos en primer lugar algunos elementos que forman un reino. Un reino tiene muchos elementos, pero yo quiero dejarles 6 elementos que forman un gobierno. Número 1, un gobierno. Se necesita un rey, que es el que dirige ese gobierno, ese reino. En segundo lugar, tenemos un territorio, que es el territorio o colonias establecidas donde gobierna este rey. El tercer elemento es una constitución o leyes que rigen este gobierno. En cuarto lugar, los ciudadanos de este reino. Los ciudadanos del reino son importantes, porque son los elegidos por el rey para que sean sus ciudadanos. En quinto lugar, tenemos la cultura, que es el nuevo estilo de vida en ese reino, de acuerdo a ese rey que gobierna. Y en este caso me refiero a Jesús. Y en sexto lugar, tenemos tributos o los tax que no conocemos en Estados Unidos. Es algo importante conocer estos elementos para entender lo que es el reino, porque el tema es el reino de Dios. Y si en la tierra los gobiernos tienen muchos componentes o elementos en su reino, en este reino de Dios, en este reino de Cristo,
también estos elementos son muy importantes. El rey, el territorio, la constitución, los ciudadanos, la cultura y los tributos. Son cosas inherentes, necesarias e importantes. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de reino. Es un Dios de reino. Que aunque Él tiene su trono en el cielo, lo sabemos, pero domina todo el universo. Y en particular, Dios estableció su reino en la tierra. Fíjese algo, hermano. Yo no encuentro en la Biblia que Dios estableció religión. Ni tampoco Jesús trajo religión. Ellos establecieron reinos. Dios estableció su reino y cuando Cristo vino, restableció el reino. Mire lo que dice la Biblia. En Salmo 103, 19. Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ese reino domina en todo el universo. Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos. O sea, para siempre. Y tu señorío en todas las generaciones y de generación en generación. Pero el Salmo 22, 28 dice, porque de Jehová es el reino. Nadie otro comanda, nadie otro dirige, nadie otro Dios. Porque de Jehová es el reino. Y Él se enseñoreará de las gentes. Entonces, ¿qué es el reino, pastor? Es un gobierno de Dios que se estableció en la tierra, en este mundo, en las naciones. Lo que conocemos en la tierra casi siempre es en la política la democracia. Pero en el reino de Dios no hay democracia. En el reino de Dios hay teocracia. Lo que quiere decir que el gobierno de Dios es un gobierno teocrático. Y la palabra teocracia del griego es Theos kratos. Theos es Dios y kratos poder o gobierno. Queriendo decir que el gobierno de Dios no es un gobierno humano. El democrático, acá en la tierra siempre pensamos en los gobiernos democráticos. Pero el diccionario de la lengua española o de la Real Academia define teocracia como el gobierno ejercido de Dios, mientras que democracia es un gobierno ejercido por el pueblo. Ahora vea los dos reinos, uno gobernado por Dios y el otro gobernado por el pueblo. ¡Qué gran diferencia! Por eso, hermano, tenemos que entender que el gobierno de Dios es un gobierno fidedigno. Es un gobierno que esas leyes son para obedecerlas. Y que este rey es un rey sempiterno. Si hay un presidente o un primer ministro en una nación con un referéndum y unos cuantos miles de firmas, lo tiran afuera. Pero el reino de Dios, ahí no hay cambio, hermano. Las leyes en la democracia lo hacen los hombres. En el reino teocrático de Dios, es Dios el de las leyes. Por eso las leyes de la tierra, hermano, tienen muchas dificultades. Porque son leyes usadas, hechas por los hombres y para los hombres. Pero las leyes de Dios son leyes celestiales, divinas, eternas, poderosas. Que hermano, esa ley se debe de cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las leyes de Dios son infalibles, hermano. Eso es para siempre. Allí no hay cambios. En Estados Unidos hay 27 amendments.
en esta ley nunca hay cambios. Esta es una ley de una sola vez y para siempre. Entonces, le digo esto para que entienda la importancia de conocer el reino de Dios. Ahora, yo quiero hablar de 4 cosas. Número 1, debemos comprender el reino de Dios. Porque tristemente muchos no hemos comprendido lo que es el reino de Dios. Segundo lugar, debemos reconocer al rey y disfrutar de ese reino. En tercer lugar, ¿quiénes son los ciudadanos de ese reino? Hablo del reino teocrático, no del democrático. Y en cuarto lugar, la expansión del reino. Y basado a eso yo quiero hoy hablar, porque hay 3 aspectos importantes para comprender lo que es el reino. Cuando Dios estableció su reino en la tierra, lo establece con Adán. Pero todos sabemos que Adán pecó, Adán falló, Adán desobedeció. Y el resultado fue que Adán perdió ese reino teocrático. Antes de pecar era un reino teocrático de Dios establecido en la tierra. Pero Adán pecó, comenzó el pecado, y ese centro de operaciones del reino de Dios en la tierra se echó a perder. A tal grado que, hermano, la Biblia dice que cuando Adán pierde ese dominio, ese reino en la tierra, fue sacado del huerto del Edén. Todos conocemos eso. Y el Señor puso serafines con espada en sus manos para que no entrasen de regreso. Entonces el reino establecido por Dios se perdió. Adán echó a perder ese reino. Pero ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que un día mandar a su hijo a restaurar ese reino. Ese reino perdido. Ahora es Jesús, el enviado por el Padre. Él vino a quitarle el dominio, el poder a Satanás. Por eso es que Pablo dice que el Dios de este siglo, porque es el rey de este mundo. Pero sobre el rey de este mundo hay un rey eterno, que es Dios. Y Dios el Padre tomó a su hijo, lo humanizó, vino a la tierra, se hizo siervo. Todos conocemos de cómo Jesús apareció en este mundo. Pero Él vino a restaurar ese reino perdido. Fíjense, la Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Porque las obras del rey que gobernaba eran obras malvadas, malévolas. Pero Jesús vino a quitarle ese dominio a Satanás. Vino a dar vida y vida en abundancia. Porque ese reino solamente, hermano, venía a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida y a darla en abundancia. Entonces, lo que hizo Jesús fue que restauró el reino, trayendo libertad, quitándole el dominio a la muerte y al diablo mismo. Porque Jesús trajo vida y vida en abundancia. Hoy hay personas que mueren y estarán perdidos por la eternidad. Pero hoy hay personas que mueren con vida y resucitarán para vida. Esos son los hijos del reino. Los hijos del reino morimos. Pablo dice que dormimos. Porque cuando se toca la trompeta, vamos a oír esa trompeta. Y vamos a resucitar porque somos parte de este reino que fue restaurado por Jesús. Y hoy somos parte de ese reino nosotros. Y debemos de gozarnos por ser parte, no de un reino democrático, sino de un reino teocrático, un reino de Dios gobernado por Dios, que el rey es nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, como Satanás le quitó el dominio a Adán, al que Dios había puesto para que gobernase en ese reino, las leyes de Dios cambiaron. Satanás puso sus propias leyes
¿Me está siguiendo la idea? Jesús tuvo que establecer nuevas leyes en su reino. Y los principios que rigen en este reino son según la Biblia. Por eso es que cuando Jesús está en el monte de los olivos y se habla acerca del gran sermón del monte, capítulo 5, 6 y 7, capítulo 13 de Mateo, lo que Dios estaba haciendo era estableciendo su reino. Porque el mundo no conocía este nuevo reino. Y por eso en esos capítulos nosotros vemos que el Señor establece tributos. O sean los taxes que nosotros conocemos. Y ahí viene el diezmo, la ofrenda, las primicias. Por eso Jesús dijo: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero también nos habla de la ley del amor. Nos enseña de la justicia. Nos exige el perdón. Nos habla de la buena relación que hay que tener unos con los otros. Porque entre los buenos ciudadanos se deben de llevar bien. Cuando alguien no se lleva bien, no es buen ciudadano de este reino. Y la otra cosa que Jesús nos enseña es que, hermano, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vienen por añadidura. De manera que, hermano, cuán importante fue la restauración de este reino. ¿Está conmigo? Hoy quiero hablar un poquito acerca de los ciudadanos de este reino. Nosotros somos los verdaderos ciudadanos de este reino de Dios. Los que hemos creído en el Señor. Los que le hemos aceptado como Señor y Salvador. Los que hemos creído en su palabra y vivimos a través de esa palabra. Aquellos que obedecemos sus leyes. Aquellos que reconocemos al Rey. Ellos son los ciudadanos de este reino. Por eso es que Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los hijos del reino? Somos los salvos. Diga conmigo: los salvos. ¿Cuántos salvos hay acá? Levante la mano los salvos. Usted, un día, Dios lo hizo ciudadano de este reino al creer en el sacrificio de Cristo en el Calvario. Y de allí en adelante usted se convierte en un hijo de este reino. Pero escuche algo: como ciudadanos de este reino, tenemos que aprender a vivir con este rey, con las leyes de este reino. No solo obrando justicia, sino pagando los tributos también. Hay gente que dice: pastor, ¿y para qué eso de los diezmos? Son los tributos del reino. ¿Y por qué hablan tanto de dinero? Porque es parte de este reino. Fíjense que la Biblia solo tiene alrededor de 343 o 46 versos de fe. Y tiene más de 2600 versos de finanzas. ¿Y por qué hablan más de dinero? Porque la Biblia habla más de dinero. Es más, de las parábolas de Jesús, el 85% hablan de finanzas. ¿Cómo es posible que un ciudadano quiera pagar tributo? ¿Cómo es posible que un ciudadano quiera sostener su reino? Usted me perdona, pero vengo a enseñar. Usted como ciudadano tiene el deber. No es si quiere, es deber del tributo. ¿Y por qué tengo que dar el diezmo? Porque eres ciudadano. No das el diezmo. Yo no sé si eres ciudadano.
Porque el ciudadano sostiene su reino, su rey, al gobierno. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, nosotros somos hijos de ese reino. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? ¿Cuántos son hijos de este reino? Porque este reino lo comanda Jesús. Jesús es el rey. Pero presten atención a esto. Porque la parábola del hijo pródigo nos da más luz para conocer quiénes son los hijos. ¿Sabe usted que hay 4 tipos de personas? Los esclavos, los jornaleros, los siervos y los hijos. El hijo pródigo era hijo. Pidió herencia y se fue lejos. Malgastó lo que llevó. Comenzó a apacentar cerdos. Y presta atención a esto. Dice que él deseaba comer de las algarrobas o de las vainas que le daban a los cerdos, pero solo las miraba y las deseaba y no podía comer. La pregunta aquí, ¿por qué? Si él era el que dirigía a los marranos. Pero a él lo dirigía su amo. Y un esclavo no puede tomar decisión por sí mismo, ni aún comer, porque es un esclavo. Entonces, como esclavo, él no podía ni aún comer teniendo hambre, porque los esclavos se mantenían de las sobras de la comida de los reyes o de sus jefes. Por eso que la mujer sirofenicia, aquella mujer cananea que fue Jesús a pedirle un milagro para su hija enferma, conocía estos principios. Y por eso que cuando va esta mujer Jesús a pedirle que le diera a su hija, Jesús dijo: no es digno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Recuerda usted ese pasaje? Esta mujer conocía bien este principio bíblico, porque para los israelitas y para Jesús ella era una esclava, porque era una gentil, una pagana. Pero mire, esta mujer conocía más que cualquiera de nosotros la Biblia. Y ella le dice: sí, Señor, yo sé que no es digno que des el pan de los hijos a los perrillos, pero los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo soy una esclava, Señor, lo entiendo, los hijos son los israelitas, pero lo que se les cae a los amos, los perros se alimentan. Y le dijo: no te pido la torta, dame las migajas, que con las migajas es suficiente. Aquí la enseñanza bíblica, la revelación bíblica, es que ella sabía que como esclava no podía pedir el pan de los hijos. Era una gentil, pero sí, como esclava podía participar al que dé la orden el rey. ¿Y qué le dijo Jesús? Hágase conforme tu voluntad. ¿Y qué creía ella, pues? Entonces, hermano, los esclavos no tienen derecho a decisión ni de sus vidas. Por eso es que cuando este hombre estaba allá en aquella provincia lejana que dice la Biblia, presta atención a esto porque esto es bien profundo. Dice que volvió en sí. Entonces, ¿dónde andaba? ¿Por qué vuelve en sí? Presta atención a esto. Porque recibe una revelación. ¿Por qué la recibe? No por la condición de hoy, sino porque había sido hijo. Y como hijo, ella tiene, aquel hombre tiene un insight de Dios. Y se acuerda y él dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Era hijo, hoy soy esclavo, pero los jornaleros
en la casa de mi padre está mejor que yo. Bueno, es bien peligroso que después de ser hijo volverse un esclavo. Y ver a los jornaleros, porque el jornalero, ellos tenían un jornal, un pago. Tenían alimento y tenían pago. El esclavo ni pago ni alimento. ¿Me doy a entender? Ahora, como estoy hablando de los hijos del reino, lo que sucedió es que este hombre dijo: allá hay abundancia y los jornaleros de mi padre viven mejor que yo. Vino una revelación de renovación, de transformación a él. Y dijo: iré y le daré, Padre, pecado contra el cielo. Otra versión dice: contra el Padre, oh Dios, y contra ti. No soy digno, porque conocía las leyes. No soy digno de ser hijo, pero sí por lo menos como uno de estos jornaleros. Pero ahora el Padre, en misericordia, lo estaba esperando con los brazos abiertos. Que el rey de este reino es lleno de misericordia y de amor. ¿Y qué hizo el Padre? Saquen el mejor vestido, vístanlo, maten el animal engordado, preparado para ello. Porque ¿sabe usted que Dios todo lo prepara? Ese animal engordado era para fiesta, para cuando el hijo llegara. Es que Dios prepara todo. A Jonás lo meten al mar y había un pez preparado por Dios. Pedro niega a Jesús y había un gallito preparado. Jonás llega a Nínive, quería ver la destrucción de Nínive. Había un gusano preparado para cortar la mata. Y aquí había un animal engordado para esa fiesta. Saquen el mejor vestido, pongan el anillo en su dedo, pónganle zapatos. Que no tengo el tiempo de explicar cada cosa, esa que tiene gran revelación en la Biblia. Pero el caso fue que cuando él volvió a pedir jornal en la casa de su padre, cuando volvió andaba en no. Su mente estaba embotada, que es la expresión bíblica. ¿Qué significa estar embotado? Es estar encerrado en una debilidad, imposibilitado de liberarse. Y este hombre, todos sabemos que volvió. Entonces, los esclavos no tenían derecho a nada. Los jornaleros por lo menos tenían comida, tenían pan, tenían pago. Pero luego están los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Vea los siervos, presten atención a esto. Realmente aquellos que les gusta aprender de la palabra. Los esclavos son los que compraban los amos para que sirvieran en su casa o en su hacienda. Los siervos, habían dos clases de siervos. Número uno, era el hijo del esclavo que nacía en casa. De estos siervos. Como nacían en casa. Por eso es que Abraham le dice a Dios: dame prole, dame hijo. Porque si no, un siervo va a ser el heredero. Como había nacido en casa, tenía derecho hasta cierto modo, al no haber hijo. Por supuesto que el patrimonio de un padre es para los hijos, pero al no haber hijo, un siervo lo podía tomar. Entonces, pero hay otro siervo, que es que la Biblia enseña que cuando los mercaderes vendían los esclavos y los amos los compraban para llevarlos a sus asientos, a su casa, la ley enseñaba que eran 7 años de esclavitud, 6 años, y el séptimo era libre. Todo préstamo, todo terreno vendido a los 7 años es liberado. Presta atención a esto. Entonces, los esclavos que llegaban al fin de los 7 años, ellos tenían la libertad de irse o quedarse en casa de su amo. Pero cuando ellos decían quedarse en la casa de sus amos,
ya no se miraban como esclavos, sino como siervos. Y voluntariamente ellos permitían que se les pusiera una argolla en la oreja y una argolla en los dedos primero gruesos del pie, o el gordo nosotros decimos. Y cuando los demás miraban a ese hombre con una argolla aquí, ya decían, ese ya no es esclavo, él es siervo a voluntad. ¿Hay please? Y estoy hablando de esto porque quiero hablarle del hijo. Entonces, hay esclavo, jornalero, siervo, pero hay hijo. Este hijo pródigo, cuando regresa y le hacen la fiesta y lo recibe el padre como tal, vuelve otra vez a la misma posición de hijo, heredero. Ahora escucha bien. Entonces, Jesús dijo una vez, ya no llamaré siervos, sino hijos. Porque los siervos no saben lo que hace su señor, mientras que el hijo sí sabe. Porque el hijo es heredero y conoce todo lo del reino. Pastor, ¿por qué está hablando usted de esclavos, de jornaleros, de siervos y de hijos? Es porque usted un día fue esclavo, pero de esclavo pasó a ser. ¿A dónde pasó? Fíjese que usando la Biblia, después de estar esclavizado por el pecado y sin bendición de Dios, de esclavo, uno pasa a tener bendiciones, que es lo del jornalero. Pero del jornalero asciende a ser un siervo. Y por eso es que la Biblia habla de siervos, ¿sí o no? Porque siervo es el que sirve, pero sirve a voluntad propia, no a la fuerza. Cuando uno en la iglesia está trabajando a la fuerza, sáquelo para afuera. Se está haciendo un daño a él y está haciendo un daño a la iglesia. Pero si ese siervo lo hace a voluntad propia, bienvenido. Trabajemos, porque en este reino se necesitan siervos. ¿Está conmigo? Pero bendito Dios que no solamente nos dejó ahí a medio camino en esa transición, sino que nos llevó al estrado de hijo. Y ahora usted por Cristo es hijo. Pablo dice que a través de Cristo fuimos adoptados para ser hijos. ¿Y de dónde veníamos? De ser esclavos, de ser enemigos de Dios. Pero que ahora a través de Cristo nos hizo cercanos al Padre. Y ahora somos hijos adoptados por Jesucristo. Oh, qué maravilloso es eso, hermano. Aquí, entre comillas, hermano, si usted hoy es hijo, no regrese a ser esclavo, hermano. No regrese a ser esclavo. Bendito Dios que lo trajo a la posición de hijo. Entonces, ahora, no solamente somos hijos, somos ciudadanos del reino. Diga ciudadano. Cuando yo me hice ciudadano de este país hace más de 20 años, me emocioné. Recuerdo que lloré, emocionado porque iba a ser ciudadano de Estados Unidos. Pero hoy que entiendo la ciudadanía celestial del reino de Dios, yo dije, ¿qué me importa la de este país? Porque la mejor ciudadanía es de Dios. Es un privilegio, bendición ser ciudadano de este país, pero no se compara con la ciudadanía del cielo. Y hoy somos ciudadanos. ¿Cuándo dicen amén? Entonces bien, ¿quién es el rey? Es Jesucristo. ¿Cuál es el territorio? Esta tierra. ¿Cuál es la naturaleza en este reino? Es espiritual. No me gusta mucho porque en esa iglesia exigen mucho. No, es que no es la iglesia, es el rey del reino.
Porque la gente dice, ese que es el pastor, es que es muy duro. No, el pastor que está haciendo es cumpliendo con las leyes del reino. Hermano, todo miembro de una iglesia tiene que ofrendar, pero tiene que diezmar. ¿Por qué? Porque es ciudadano. No es ciudadano, porque entonces no pague nada. No tiene derecho a pagar, pero si es ciudadano tiene derecho a pagar. ¿Quién va a comer a un restaurante y no paga? Hello. Y hay conceptos cerrados. Hay hermanos que no dan el diezmo en la iglesia, donde comen, lo mandan para otro país. Dejen peinarlos un poco ahorita. Hágale así, por favor. Usted no puede comer en McDonald's e ir a pagar a Burger King. No puede. ¿Dónde paga? ¿Dónde come? Espiritualmente, ¿dónde come? En la iglesia del Sinaí. ¿Dónde tiene que pagar sus tributos? Dele palmas a Dios. Mire, hermano, la excusa del diablo. No dice porque allá hay más necesidad. Hermano, usted tiene derecho a mandar todo el cheque si quiere después del diezmo. Pero el diezmo de lo aquí primero, porque aquí come. Después de que usted paga la comida acá, pues, gloria a Dios, mande todo. Veo algunos que se están retorciendo, pero no importa. Mire, hermano, lo que a mí me gusta es usar la palabra. Si yo estoy fuera de la Biblia, estoy mal. Eso es bíblico. Como ciudadano. Es más, mire Estados Unidos, la política de Estados Unidos. No es si usted quiere pagar el tax, se lo sacan. Cuando usted recibe el pago, ya se lo sacaron. ¿O no? Ay, yo ganaba tanto y ahora me dan tanto. El tío San. Mire, hablar del dinero yo sé que es espinoso. Había un hermano que era duro para esto de las finanzas. Y un día entró uno al templo disparando y le pone un balazo en la cabeza. Tan valioso, hermano. Le ponen en el pecho, casi cae pero no cae. Le pega una en la pierna y cayó al piso. Entonces la gente dijo, ¿cómo es posible? Le pega en la cabeza, no cae. Le pega en el pecho, no cae. Y le pega en la pierna, cae. Porque le pegó en la cartera. Porque esa es la debilidad de muchos ciudadanos del reino, porque no quieren pagar sus tributos. Dele palma a Jesús si quiere, si no, gloria a Dios. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cuántos ciudadanos hay? Hay otros que dicen, pastor, todo el diezmo es mucho. Bueno, hay arreglos. Un día un hermano tenía negocio y le estaba yendo mal. Y fue con su pastor, le dijo, pastor, me estoy yendo mal en el negocio, ¿qué hago? Y el pastor, como ya sabía que en los libros no aparecía su diezmo, y le dijo, ¿quieres ser bendecido de Dios? Le dijo, sí, pastor, ¿cómo hago? Da los diezmos. El problema es que tú no tienes de socio a Cristo. Mételo como socio, que sea tu partner, y te vas a dar cuenta que vas a ser bendecido. Y el hombre comenzó a diezmar y comenzó a prosperar. Y después, hermano, el hombre miraba mucha plata. Y un día dijo, es mucho el diezmo que tengo que dar. Y según el pastor, pastor, el negocio ha crecido, mucho diezmo, ¿qué hago, pastor? ¿Cómo que es mucho? Dios te está bendiciendo. Sí, pero es mucho dinero con el diezmo para darlo. El pastor le dijo, ven, voy a hacer mi operación que hice cuando viniste. Arrodíllate. Y se arrodilló el hermano. Señor, no lo sigas bendiciendo para que dé menos diezmo. Pastor. Operación milagro. No, que no truenas pistolita. Él quería mucho dinero sin darle nada a Dios. El pastor oró para que lo bendijera, lo bendijo Dios.
Ahora le parecía mucho el diezmo. Y orar para que no le siguiera bendiciendo. Y cuando vio que el pastor lo hacía de verdad con autoridad, dijo: pastor, prefiero seguir dando los diezmos. Agresió otra vez. Porque, hermano, perdóneme, pero a veces somos niños malcriados, aún ya viejos. Entonces, usted es ciudadano, hay que pagar tributo. Hay que cumplir con las leyes del reino. Pero todavía no he entrado todavía a lo más hermoso. Los ciudadanos del reino no solamente están llamados a obedecer al rey, a cumplir las leyes del reino, a pagar tributo en el reino, sino que está llamado para expandir el reino. ¿Oyó? ¿Sabe lo que es expandir? Por eso le pongo al pastor para que trabaje. El pastor hace su trabajo y él hace lo suyo. Pero el pastor no va a hacer lo del otro. Cada uno, mire, cada ciudadano tiene su responsabilidad. Pastor, ¿y por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no pare ovejas usted? Porque la iglesia tiene el mal concepto de que el que va a procrear ovejas es el pastor. El pastor, en ninguna parte yo hallo que el pastor es el que procrea ovejas. Las ovejas se reproducen de las ovejas. El pastor cuida las ovejas. Entonces, ¿por qué no crece la iglesia? Porque hay dos tipos de personas en la congregación. Unos son pilares que sostienen y otros hasta se llaman don de banca. ¿Quiénes sostienen la iglesia? Un 20-30%. Y los demás comen de gratis. Mi hermano, dele palmas a Jesús. ¿Cuántos pilares hay acá? Levante la mano los pilares. Se pueden contar. Yo le invito a que de ahora en adelante se sienta un ciudadano y con orgullo de este reino. Y que comience a obedecer este reino. Jesús estableció este reino para los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos tienen que expandir el reino de Dios. Tienen que trabajar como ciudadanos de este reino, hermano. ¿Qué significa? Presta atención a esto. Buscar a los esclavos para que sean libres. Por eso ley de esclavos. Alcanzar a los jornaleros, a los siervos para que sean hijos. Ese es el trabajo de la iglesia. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Porque el Señor no quiere tener esclavos en su iglesia, en su reino. Él quiere tener hijos. Y como hijos, entonces hay que extender el reino. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces, pastor? Trabajar. Desde ya, no falte mañana. Desde las 9 de la mañana, venga para acá. Mire, yo vengo a bendecirlo con la palabra. Yo le voy a hablar bajo las revelaciones de la Biblia. La iglesia del Señor, que es el reino gobernado por Cristo, necesita de hombres y mujeres. En primer lugar, que se sientan hijos, que se gocen en este reino, que cumplan las leyes de este reino con justicia y verdad, y que alcancen a los esclavos para que se vuelvan hijos. ¿Quiénes son los esclavos? Los que están esclavos en el pecado, en el mundo, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero Cristo los quiere salvar también. Y presta atención a esto. ¿Cómo se expande el reino? Cada persona que ganamos del mundo se hace parte de este reino. Y entre más ganamos para este reino, se va haciendo más grande este reino.
Ahora, cada iglesia local es responsable de su área. Por eso Dios nos pone en ciertas zonas para que este reino se expanda en todo el mundo. Y usted, como heredero de la bendición de este reino, trabajemos, hermanos. Trabajemos. Yo era un jovencito cuando comencé, hermano, a trabajar, ser un diácono de la iglesia. Trabajé al lado de mi pastor, un hermano de mi papá, un tío. Vine a Estados Unidos, me metí a estudiar, a prepararme, y ni sabía por qué, pero he sido amante del estudio, de buscar, hermano. Mira, hay gente que le gusta nadar sobre el agua, pero no se da cuenta de lo que hay abajo. Hay muchos que pescan con caña, pero nunca se meten adentro para ver qué hay adentro. Si consigue bien, si no consigue, eso sin nada. Pero si usted se mete adentro, mirará las minas que hay. Y me puse a estudiar. Doy gracias a Dios. Y un día, estando después de un servicio que había llegado un predicador a la iglesia donde estaba, se acercó a mí y me dijo: dice Dios así, te traje a este país. Tú pensaste que venías a ganar dinero, pero te traje porque sos escogido mío. Y cuando yo sos escogido mío, me quedé. Yo nunca pensé ministrar, ser pastor. Vino otro al tiempo, me habló lo mismo, y el tercero me habló lo mismo. Me ofrecieron iglesias, no quería pastorear. Mi papá también había sido pastor, tenía un cuñado pastor. Yo vengo de familia pastoral, crecí en la iglesia. Yo no puedo hablar de cosas del mundo porque yo no crecí ahí, yo crecí en la iglesia. Y yo era un niño, me dormía bajo las bancas del templo, toda mi vida en el evangelio. Pero cuando menos acordé o desperté, ya estaba pastoreando. 22 años de pastor, 14 años de pastor asistente, son más de 30 años de ministerio. Entonces yo puedo entender lo que es ser ciudadano del reino. ¿Sabe por qué? Porque como ciudadano del reino he visto la mano de Dios en mi vida. Y entonces entiendo lo maravilloso que es ser hijo del reino o de este rey. Pero también reconozco la gran responsabilidad. Yo fui uno de los primeros que comenzó a trabajar en Apóstol y Profeta en Estados Unidos. Yo era parte de la directiva antes de que se reiniciara el concilio. Yo era parte de la guardia vieja, por de alguna manera. Cuando se modificó y se comenzó el concilio, yo fui parte. Y hasta hoy sigo siendo parte. Y no voy a dejar de ser parte hasta que Dios me lleve al cielo. Porque soy hijo del reino. ¿Quieres tú que este reino se extienda, se expanda, que este reino alcance más ciudadanos? Eso depende de nosotros. No solo es el evangelizar. Primero que seas fiel en la congregación para que Dios te lleve y te dé fruto afuera. Porque si no das fruto adentro, ¿qué fruto vas a conseguir afuera? Sígueme la idea. Primero tienes que ser buen ciudadano adentro del reino para que entonces puedas expandir el reino de Dios. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, venga a tu reino, cualquiera lee ese verso y se queda sin fruto. Pero cuando uno comienza a estudiar, a investigar y a recibir revelación de lo que es el reino, uno se da cuenta las riquezas en este reino. ¿Está conmigo? Fíjese una vez más, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por. ¿Qué les dijo? Métanse al reino, que dentro del reino yo suplo todo. Pastor, yo no puedo salir a evangelizar porque estoy trabajando. Hermano, dejemos de achaques, hermano, de excusas.
Termino con esta parte bíblica. Y es porque, hermano, yo estoy bien claro en que como ciudadano hay que cumplir como ciudadano del reino, hermano. La Biblia dice que el Señor, el Padre de familia, iba a hacer una fiesta. Mandó la invitación, pero a la hora que estaba preparado todo, mandó decirle, ya está lista la fiesta. ¿Y qué pasó? Todos comenzaron a excusarse. He comprado una hacienda y tengo que irla a ver. Ah, pero qué curioso que era cena, 6 de la tarde, hora judía, y de noche iba a reconocer la hacienda. That's one. Second. ¿Cómo compra algo sin saber lo que compraba? Achaques, excusas. Para Dios no hay excusas. El otro dijo, me acabo de casar. Pues al contrario, ahora con la mujer a la fiesta. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que las aprobar. Probarlas de noche, comprarlas sin probarlas. Ahí se lo dejo, que Dios le bendiga. Los veo mañana, bendiciones. Pónganse de pie en el nombre de Jesús. ¿Cuántos ciudadanos hay aquí ahora allá al final de todo? Levanten la mano los ciudadanos. Su deber es dar fruto dentro del reino e ir a buscar afuera para que el reino se expanda. Hermano, que Dios te bendiga. Perdóname si hay una expresión o palabra que no te gustó. No es mi intención esa. Mi intención